el rol de exámenes. La próxima semana tendremos el segundo examen parcial y revisar sus notas que están publicadas hasta el presente. Muy bien, vamos a continuar, vamos a volver a repasar los ejercicios de paso de parámetros a la subrutina o funciones. A ver si todavía quedan dudas y luego continuaremos con el avance. Muy bien. Bien, no sé si quedan dudas. Ok, un ejemplo típico de paso de parámetros cuando manejamos arreglos, sí, sería el siguiente. Dijimos, vamos a realizar la suma de los elementos de un arreglo. Y entonces, el paso de parámetros serían de dos tipos, uno por referencia y otro por valor. Es decir, pasaríamos a la subrutina por referencia, obviamente, la variable arreglo. Es decir, le vamos a pasar a la subrutina la dirección de memoria donde comienza el arreglo cuyos elementos vamos a sumar. Y luego un segundo parámetro, vamos a llamarlo n. Este lo vamos a pasar por valor, que sería el número de elementos del arreglo. En este caso 10. Con eso vamos a controlar el ciclo. Bien, y la suma la almacenaremos, por ejemplo, en esta variable. ¿Sí? Bien, entonces, serían dos pasos de parámetros. Ok. El primero, como dijimos, por referencia. Acá lo tenemos. Obviamente la variable arreglo no está entre corchetes, por lo tanto, lo que estamos copiando en el registro RCX es la dirección de memoria. Y el segundo parámetro es n. En este caso pasamos por valor. ¿Sí? Ok. ¿Quedan dudas sobre paso de parámetros por valor y referencia? Ok. Una vez que hemos pasado los parámetros, tranquilamente podemos llamar a la subrutina. En este caso, la subrutina se va a llamar sumar. Aquí está, sumar. Bueno, y una forma de hacerlo sería la siguiente. Pueden haber otras formas. Vamos a usar un índice escalado. Por lo tanto, necesito un índice que empiece en 0. Ok, una variable de memoria, perdón, un registro donde vamos a ir acumulando las sumas parciales hasta obtener la suma total. Y luego podemos empezar a sumar. Okay, base más índice y el índice multiplicado por el factor de escala, ¿no es cierto? Ok. Bien. Y una vez que hemos sumado el primer elemento, incrementamos el índice. Y acá nos preguntamos, manejamos el ciclo, ¿no? Si el índice llegó a 10, ¿no? Ok, si es menor,
Entonces vamos a volver a sumar. Ok, cuando finalice la suma en el registro EAX, justamente la subrutina nos va a dejar la suma de los elementos de la red. Al regresar, vamos a regresar a la siguiente instrucción. Después que hemos llamado a la subrutina, en EAX tendremos la suma y lo almacenamos en la variable suma, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Disculpe, ¿a qué se refiere cuando se utiliza el global? Porque a veces lo Ya, que... global, vamos a verlo un poquito más adelante, significa lo siguiente. Significa que yo esta subrutina, esta función, la defino global en el sentido que otros programas pueden tener acceso a esta subrutina. ¿Ok? Lo vamos a ver de todas formas con más detalle más adelante. En este caso no sería necesario, podemos sacarlo tranquilamente. No sería estrictamente necesario colocar global, ¿no? Ok, podemos ponerlo así y en el programa no pasa nada. Bien. A ver, el mismo programa, pero esta vez voy a pasar solamente un parámetro. ¿Será que podemos hacer la suma pasando solamente un parámetro? Ok, el arreglo es el mismo, supongamos 10 elementos, bueno, la variable suma. Ok, y voy a pasarle a la subrutina solamente un parámetro, que igual que antes es la dirección donde empieza el arreglo en memoria. ¿Será que puedo hacer una subrutina que me sume los 10 elementos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Sí, se puede. Obviamente que sí. Acá está. La única diferencia es esta de acá. Esto es lo mismo, el índice, el registro donde vamos acumulando la suma. Pero acá, en EDX, en modo inmediato, la subrutina copia el número de elementos. Acuérdense que antes esto le pasábamos a la subrutina, ¿no es cierto? Okay. Lo demás es lo mismo, la suma incrementa. Okay. Y acá lo que vamos a hacer es ir decrementando, obviamente, el contenido del registro D. Hemos partido de 10, ya sumamos la primera vez, decrementamos y podemos usar un JNZ para volver a sumar. ¿Cuál de los dos programas sería el más flexible? Ambos suman 10 elementos de un arreglo. Pero ¿cuál sería más flexible? El anterior que hizo. Claro que sí. O sea, acá este programa funciona perfectamente.
solo que estamos restringidos ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? Una constante. A una constante. ¿Sí? Siempre va a sumar 10 elementos. ¿Por qué? Porque acá está fijo. Esto es una constante, ¿no? Está fijo, una constante. Si todos mis arreglos que voy a manejar serían de 10 elementos, esto funciona, lo pueden probar, obviamente funciona perfectamente. Pero el anterior es más flexible en el sentido que yo puedo sumar arreglos que tengan cualquier número de elementos. ¿Por qué? Porque el número de elementos del arreglo puede variar, ¿no es cierto? Y yo ese número de elementos le estoy pasando a la subrutina. ¿De acuerdo? Entonces, es más flexible, yo puedo sumar arreglos que tengan un número n variable de elementos, ¿sí? En este caso de acá, entonces solamente la subrutina me va a tomar 10 elementos. Si el arreglo tuviera más de 10 elementos, entonces no funciona, no me tomaría nomás 10 elementos para la suma. Pero en ese caso funciona perfectamente. Ok, luego tenemos, a ver, ¿ah? Bien, vamos a verlo entonces. Y luego vimos lo siguiente. Como una función, una subrutina, en realidad me puede devolver más de un valor. Pero en ese caso tenemos que pasar determinados parámetros por referencia. ¿Sí? El programa que vimos era muy sencillo. Habíamos definido dos variables, A y B. Lo que tiene que hacer el programa es llamar a una función, realizar primero la suma y que me devuelva el valor de la suma y luego la misma subrutina me devuelva el producto de A por B. Y entonces obtener dichos resultados en la variable suma, por ejemplo, y en la variable de producto. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Bien, esto sería en C++, el paso de parámetros, ¿sí? Suponiendo que la función se llame calcular, la subrutina, son 1, 2, 3, 4 parámetros. El valor de A, obviamente, para que pueda sumar y multiplicar, el valor de B. Y esto es la parte importante. Le vamos a pasar a la subrutina, ¿sí? Las direcciones de suma y producto. Las direcciones de memoria, obviamente. Ok, entonces, acostumbrándonos un poco a las convenciones que tendríamos que respetar si interactuamos con otros programas o con otro software. Entonces Microsoft, hemos dicho, define lo que es el AVI.
El ABI no es otra cosa, en pocas palabras, un contrato de donde el programa que llama a la subrutina debe dejar los parámetros y donde la subrutina o la función me debe dejar el resultado. Porque si no, si cada programador utiliza los registros que quiere, no se podría interactuar, el software no podría interactuar con otro, ¿no? Entonces, no es difícil. Dice que los 4 primeros parámetros hay que pasarlo a través de los registros. Estamos hablando, sí, para variables enteras. Y los registros son RSX, RDX, R8 y R. Izquierda a derecha, primero 4 parámetros. Por ejemplo, si esta, sí, son los argumentos que le vamos a pasar a la función. El primero tiene que ir en el registro RSX. Bueno, en este caso SX porque es doble, ¿no? El segundo en RDX, R8 y R9. En este caso tenemos exactamente 4 parámetros. Si hubiera más de 4, entonces el cuarto, lo vamos a ver más adelante, tendría que pasarlo a través del stack. Bien, el primero por valor, el segundo por valor. Y los dos últimos por referencia. En realidad lo que le estamos pasando acá entonces son los punteros. Sí, luego llamamos a la subrutina. Okay. Esta sería la definición de la subrutina. Recibe los 4 parámetros. Y recibe la dirección de la variable suma y de la variable producto. Como ven acá es void, es decir, no devuelve un valor, en este caso. Ok, la subrutina es bien sencilla, bueno, el proceso es fácil. En SX tendremos la variable A, sumamos con lo que hay en EDX, donde le hemos pasado la variable B, y ya tendríamos la suma en EDX. Ahora esta es la parte importante. Como le hemos pasado la dirección de memoria de la variable suma,